En lo más profundo de la selva, donde la oscuridad parece devorar la esperanza y cada paso puede ser el último, un hombre lucha entre el misterio y la desesperación. Sin brújula ni camino, guiado solo por símbolos antiguos y presencias invisibles, descubre que la selva no es un enemigo, sino una fuerza viva que transforma a quien logra escucharla. Esta no es solo la historia de una caída, es la historia de un renacer, donde el miedo se convierte en fe y la selva en el mayor secreto jamás revelado. Era temprano en la mañana. El aire estaba denso, saturado de humedad, y las nubes bajas cubrían el horizonte. El olor a tierra mojada ascendía desde la selva como una advertencia muda. Mi misión era sencilla: un vuelo corto de apenas 1 hora sobre el corazón del Amazonas. Iba solo. El avión, un monomotor ligero, llevaba arroz, sal, medicinas y provisiones para una comunidad aislada río adentro. Conocía la ruta, ya la había hecho, pero ese día algo era distinto. Lo sentía en el estómago. Aún así, seguí el protocolo. Revisé cada punto del checklist: combustible, flaps, instrumentos, comunicaciones, todo en orden. Solo quedaba esperar que el clima mejorara. Un poco de paciencia y despegaría. Mientras me acomodaba en la cabina, escuchaba el golpeteo leve de la lluvia sobre el parabrisas. Apreté el cinturón con fuerza, como si ya intuyera lo que se avecinaba. Una voz en la radio dijo: «La visibilidad mejora. Puedes salir». Respiré profundo. Encendí el motor. El rugido familiar me tranquilizó por un instante. Miré la pista improvisada de tierra roja y el cielo gris que me esperaba, y despegamos sin saber que en menos de 1 hora mi vida cambiaría para siempre. Ese día el aire olía distinto. No sabría explicarlo. El hangar estaba en silencio, como si el viento mismo dudara en soplar. El vuelo había sido retrasado varias veces por tormentas eléctricas en Serra Alta, pero al mediodía el cielo cedió. Decidí partir. Confié en la experiencia, en los años de vuelo, en el instinto y en Dios. Desde arriba, la selva amazónica parecía una piel viva, ondulante, infinita, devorando montañas y ríos. Volaba a 3000 pies y todo parecía en orden, hasta que dejó de estarlo. Un sonido seco me sacó del trance, el motor tosió, miré los indicadores, combustible en 0, no podía ser. Había revisado el tanque esa mañana. Yo mismo lo hice. Torre Manaus, aquí Alfa Tango, emergencia, pane total. ¿Me oyen? Pierdo potencia. Repito, pierdo potencia. Silencio. Y entonces, el motor murió. El avión se volvió un peso muerto y mi alma un eco atrapado en el metal. Sabía que no tenía mucho tiempo. La altitud caía rápido y la selva no ofrecía opciones. Todo era verde, denso, impenetrable. Busqué un claro. Nada. Solo montañas cubiertas de árboles, como lanzas. Entonces lo vi. Un valle angosto, apenas un surco entre las colinas. Si lograba alinear el avión, quizá, solo quizá, sobreviviría. Tomé el control con fuerza, manos firmes, corazón desbocado. Usé las copas de los árboles como freno natural. Las ramas azotaban el fuselaje como látigos. El impacto fue brutal, una explosión de sonido y silencio a la vez. El avión se partió, pero yo seguía vivo. Por un instante no sentí nada, solo un zumbido en los oídos y el olor a combustible empapado. Las manos temblaban, el instinto gritaba: «¡Sal de ahí!». Gateé fuera de la cabina como pude, y cuando me alejé unos metros, el avión explotó. Una bola de fuego iluminó la selva. El calor me golpeó la espalda como un castigo divino. Me cubrí el rostro y lloré. Lloré porque estaba vivo, pero también porque sabía que desde ese momento todo cambiaría. La noche cayó sin aviso, y con ella el verdadero terror. No había luces ni referencias, solo oscuridad y un frío que nacía dentro. Improvisé un refugio, con restos del fuselaje y ramas.
No era mucho, pero me cubría de la humedad. Dormir era imposible. El miedo me mantenía despierto. Los sonidos eran constantes, chirridos, crujidos, pasos entre las hojas. Sentía que la selva me observaba, como si yo no perteneciera allí. Mis provisiones eran mínimas: 12 panes, 4 latas de refresco y 3 botellas de agua. Comí solo un pan, pequeños bocados, como si pudiera engañar al hambre. Pensé en mi familia, en las veces que prometí volver, en cada oración de mi madre antes de mis vuelos. Y entonces recé. No, lo hacía con frecuencia. Pero esa noche recé como un niño asustado, con palabras rotas y fe desesperada. Al amanecer caminé en círculos cerca de los restos. Buscaba señales, pero no había nada, solo árboles y más árboles. El segundo día fue igual. El tercero, la comida ya cambiaba de olor. Los panes empezaban a enmohecerse. La selva no es solo un lugar físico, es una presencia, un monstruo silencioso que te prueba, te mide y decide si mereces seguir. La fe, palabra que tantas veces ignoré, ahora era lo único que me sostenía. El cuarto día fue el más duro. Llovió sin parar. Estaba empapado, tiritando, cubierto de barro y con el estómago vacío. Los panes ya no eran comestibles, verdes por fuera, blandos por dentro. Tuve que elegir entre el asco o el hambre. Elegí el silencio. Ese día no comí. Solo bebí un poco de agua. Me quedaban 2 botellas y aún ningún rescate. Caí a la tarde cuando lo sentí. Una presencia. No puedo explicarlo, pero algo me miraba desde el bosque. No era un animal ni un sonido. Era intuición, certeza sin lógica. Y entonces lo escuché, una voz lejana flotando en el aire. «No estás solo», susurró. Mi corazón se detuvo un segundo. Me levanté bruscamente. «¿Quién está ahí?», grité, pero no hubo respuesta. Quizá fue mi mente, quizá la fiebre o quizá algo más. Algo invisible pero tangible. El quinto día amaneció más claro. El sol atravesaba la niebla como cuchillas, pero no calentaba. Me sentía débil, como si cada paso me costara años de vida. Las latas de refresco ya no refrescaban, solo aliviaban la lengua seca. Un zumbido en el cielo me sobresaltó. El sonido de un motor, un avión. Corrí desesperado hacia el claro formado con ramas. Encendí fuego con restos del asiento y parte de mi uniforme. Grité, agité los brazos. El avión pasó recto, sin desviarse. Era de la Fuerza Aérea Brasileña. Volaba bajo, pero no me vio. Caí de rodillas. Me cubrí el rostro con las manos. No sé si lloré de rabia o de desesperanza. Me sentí invisible, como si la selva me ocultara del mundo, como si no quisiera soltarme. «Dios, si estás ahí», susurré, «no me abandones». Y por un instante, el viento sopló al revés, como si respondiera, «Aguanta un poco más. Lo peor aún no ha llegado». Ese día algo cambió. No fue el clima ni el hambre. Fui yo. Ya no esperaba un rescate. Solo quería resistir. Un día más, un respiro más. Me senté frente a los restos del avión, observé los pedazos calcinados y me pregunté si eso era un reflejo de mí, roto, quemado por dentro. Pero algo en mí, una chispa diminuta, seguía encendida. No sabía por qué. Entonces la encontré. Una pequeña cruz metálica colgaba del retrovisor del panel. Había sido de mi copiloto años atrás. La tomé con manos temblorosas. Estaba sucia, ennegrecida pero intacta. Sentí paz repentina. Me la colgué al cuello. Cerré los ojos y por primera vez no recé por ayuda. Recé por entender, por no rendirme, por aceptar lo inexplicable y escuchar el silencio. Y en ese silencio, los sonidos de la selva cambiaron, más hondos, más atentos, como si algo hubiera empezado a caminar hacia mí. Esa noche no dormí, no por frío ni hambre, sino porque algo se movía cerca. Lo sabía, lo sentía.
Ya no eran simples sonidos de la selva, eran pasos lentos alrededor de mi refugio. Me quedé en silencio absoluto, apenas respirando. Un crujido, una rama rota. Tomé una rama gruesa como arma. Mi corazón latía violento. ¿Quién está ahí?, susurré apenas audible. Solo la noche respondió. Y entonces lo vi. Dos luces pequeñas brillaban en la oscuridad como ojos, pero no lo eran. Se movían sin cuerpo, flotaban, y luego se desvanecieron. No corrí, no grité. Solo me quedé temblando con una certeza extraña. No quería hacerme daño. Al contrario, me observaba, esperando que yo comprendiera algo que aún no podía ver. Al amanecer, la selva guardaba silencio absoluto, como si hubiera contenido la respiración conmigo. Y algo en mí había cambiado. No podía explicarlo, pero lo sabía. La selva ya no era enemiga. Seguía inmensa y peligrosa, pero no me daba miedo. Me sentía observado, sí, pero no amenazado. Decidí caminar, no buscando salidas, sino respuestas. Sentía que debía seguir algo. No tenía brújula ni rumbo, solo seguía un impulso, como si una fuerza invisible me guiara. Un llamado sin voz. Caminé por horas, tropezando con raíces, ramas, lodo, hasta llegar a un lugar extraño, un claro que jamás había visto, perfecto, redondo, limpio, como preparado para mí. No había rastros de fuego ni animales. Me arrodillé y por primera vez desde la caída sentí paz verdadera, una presencia suave, envolvente. No escuché palabras, pero dentro de mí algo habló, sin idioma, con certeza. No estás perdido, estás siendo guiado. Y por primera vez dejé de resistirme. Esa noche el cielo estaba ciego de estrellas. Las copas tapaban todo, pero algo brillaba. No era luna ni fuego, era distinto. Una luz, suave, pulsante, como un latido suspendido en el aire. No venía de fuera, sino del claro mismo, de la tierra. Me acerqué temeroso y la sentí bajo mis pies, un rumor caliente que subía por mis piernas. Toqué el suelo, mis dedos hormiguearon, entonces apareció. Una figura apenas delineada, hecha de aire y silencio. No tenía rostro, pero me miraba y supe que me conocía. ¿Qué eres?, pregunté con voz rota. No respondió, solo levantó una mano y dibujó en el aire un símbolo de luz, sencillo, antiguo, profundo. Y al verlo, algo despertó en mí. Una memoria ajena y propia a la vez. Vi una ciudad cubierta de verde, devorada por la selva. Vi hombres, fuego y luego olvido. Caí de rodillas. Las imágenes se desvanecieron, la figura también. Solo quedó el símbolo ardiendo en mi mente. Esa noche no dormí, pero no por miedo, sino porque entendí. La selva no me encontró por azar. Yo fui llamado. Al amanecer me sentí distinto, sin confusión, sin resignación. Ya no quería huir ciego entre raíces, quería salir entendiendo, llevando conmigo lo que la selva me dio. El símbolo seguía en mi mente como brújula extraña. No me decía por dónde, pero sí cuándo detenerme. Empaqué lo poco que tenía, una cantimplora casi vacía, un cuchillo oxidado y mi fe renovada. Caminé firme, sin temor a perderme. Cada vez que dudaba, la selva me hablaba. Un pájaro gritaba 2 veces. Una flor caía a mis pies. Una rama crujía como advertencia. Por primera vez escuchaba de verdad. Pasé barrancos, crucé ríos turbios, subí una loma interminable hasta la cima. Desde allí vi el horizonte y entre el verde infinito una línea recta. Una carretera lejana, difusa, pero real. Mi corazón casi estalló. Corrí, grité, lloré. Después de tantos días, ahí estaba la salida. Pero antes de bajar miré atrás. La selva no eran solo árboles, era un ser vivo. Y yo ya no era el mismo hombre que cayó del cielo. Gracias, susurré, y bajé sin saber que lo peor aún esperaba.
Ese día llovió sin tregua, un muro de agua helada, densa, implacable. Mis botas se llenaron de barro al primer paso. El suelo era pantano sin fin. Cada pisada era una lucha. Me hundía hasta tobillos, a veces hasta rodillas. Los mosquitos no cedían, ni la lluvia los alejaba. Avanzaba a ciegas, entre hojas como cuchillas mojadas, follaje como muralla verde. Empujaba, cortaba, gateaba. Resbalé varias veces, una caí de lleno en el barro. Pensé en quedarme, pero algo insistía dentro. Un fuego débil, firme. Poco más, decía esa voz. A veces oía algo en los árboles. No eran animales, eran ecos, sombras, la misma presencia de siempre. No me hablaba con palabras, pero me guiaba. Al anochecer no hallé claro. Dormí sentado, mojado, temblando contra un tronco hueco. Soñé. Vi el símbolo abrirse como puerta. Del otro lado, una figura humana. Al despertar, la lluvia cesó y la selva callaba, distinta, como al borde de un final o de un inicio. Al amanecer, el silencio se rompió. Un zumbido lejano, metálico, humano. Me detuve. Era una motosierra. Lo supe al instante. Alguien estaba cerca. Grité. Inútil quizá, pero ya no importaba. Sabía hacia dónde ir. Avancé sin pensar en cansancio, hundiéndome en barro arañado por ramas. El ruido se detenía y regresaba hasta que llegué al río. Ancho, turbio, traicionero. No sabía su profundidad ni la corriente, pero no había opción. Entré. El agua helada me envolvió. La ropa pesaba. El lodo cedía. Me hundí hasta el pecho, luego hasta el cuello. Avancé a nado torpe, instintivo. Una rama flotó como advertencia. Una corriente me arrastró. Logré aferrarme a una roca. Salí jadeando, cubierto de algas, miedo y esperanza. Y aún quedaba más. El pantano siguiente era peor, fango con olor a muerte. Cada pie atrapado costaba un mundo. Los árboles más delgados, torcidos, y el zumbido más débil. «No, no te apagues», pensé, grité. Nada. El pantano quería tragarme. Pero justo cuando iba a rendirme, una voz humana. «¡Hola!», grité con toda mi alma, y esta vez me respondieron. Tras río, barro y sombra, lo vi. Una lona blanca entre árboles, brillando con la luz húmeda del amanecer. Me detuve. No era visión ni sueño, era real. Me acerqué paso a paso, miedo y esperanza mezclados. Levanté un borde, montones de castañas en sacos. Gente debía estar cerca. Grité otra vez, y entonces apareció una figura, un hombre con botas embarradas y machete en mano. Me miró sorprendido, con algo de susto. ¡Eh!, grité con voz quebrada. «Ayuda, por favor». Corrieron hacia mí. Eran 3. Uno me sostuvo, otro me ofreció agua, el tercero preguntó en voz baja, «¿Siloto?». No pude hablar, solo asentí y lloré. Me llevaron al campamento, un refugio improvisado, pero para mí un palacio. Me dieron comida caliente, pan duro, café negro, arroz. El mejor banquete de mi vida. Temblaba, no de miedo, sino de alivio. Sacaron un viejo radio, estática, interferencias, luego una voz. «Aló, aquí base. ¿Quién llama?» «Aquí puesto. Castaña, Río Norte. Tenemos al piloto, está vivo». Silencio, y luego gritos, llanto, mi nombre repetido al otro lado. Mi familia, mi mundo, el que creí perdido. Lloré como un niño. Uno de los hombres me puso la mano en el hombro. No dijo nada. No hacía falta. La selva me había probado, roto y reconstruido. Ya no era el mismo hombre que cayó del cielo. Ahora sabía lo frágiles que somos y lo fuertes que podemos llegar a ser. Gracias por acompañarme en esta increíble historia. Si te gustó el video, no olvides darle like, dejar tu comentario y suscribirte al canal para más aventuras como esta. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo historias sorprendentes. Nos vemos en el próximo video.